El día de hoy vamos a centrar nuestra atención en la capitalización de utilidades, un tema que es bien importante en esta época que las empresas están pensando en distribuir sus utilidades a sus accionistas quizás antes de la reforma tributaria y por temas de liquidez, por temas de déficit, no cuentan con los recursos necesarios para distribuir las utilidades en dinero. Entonces pueden optar por la distribución de utilidades en acciones. En todo caso, la distribución de utilidades en acciones tiene un impacto en el capital de la empresa, quizás para fortalecerse la empresa, quizás para destinar recursos para otro objetivo en especial. Por tanto, la capitalización de utilidades como una figura que las empresas utilizan para fortalecer ese patrimonio, cuando se distribuyen dividendos en dinero, que ya conocemos mucho cuál es el procedimiento. Ahora viene entonces también la manera de hacerlo como una distribución en acciones. Entendiendo que una vez que la empresa obtiene la utilidad para distribuirla a sus accionistas, a los propietarios de la empresa, de acuerdo a su participación de manera fraccionada, van a recibir entonces los accionistas estos dividendos en dinero. En este caso vamos a referirnos a la distribución de utilidades en acciones. El artículo 455 del Código de Comercio nos habla de la forma y época del pago de los dividendos. Allí este mismo artículo nos habla de estas mismas dos figuras. Cuando se distribuye en efectivo, el artículo nos dice que la distribución del dividendo, el pago del dividendo se hará en efectivo. No obstante, dice que también podrá pagarse en forma de acciones liberadas de la misma sociedad, si así lo dispone la asamblea con el voto del 80% de las acciones. Entonces, encontramos un manejo, un tratamiento, hablando del tema contable, cuando la asamblea toma la decisión de decretar estas utilidades, estos dividendos. Podemos ver dos formas de hacer el movimiento contable, el movimiento de las cuentas contables, una vez que se determina la utilidad del ejercicio, que conocemos mucho en la técnica contable, llevarlas a una cuenta 3605, y quizás se hayan ya trasladado a las utilidades acumuladas a una cuenta 3705. Sea como sean las cosas que se estén haciendo en la contabilidad, los reconocimientos contables, una vez que se decretan estos dividendos en dinero, pues vamos a hacer un movimiento del patrimonio, vamos a trasladar esa cuenta al pasivo como un dividendo por pagar al accionista. Caso contrario, cuando se determina que esa distribución se va a hacer en acciones, pues el movimiento de cuentas contables va a ser un movimiento interno dentro del patrimonio, donde vamos a trasladarlo de las utilidades a trasladarlo al capital social para incrementar ese capital, para incrementar ese patrimonio del accionista. Por tanto, va a tener una mayor inversión en la empresa por la vía de esta figura de distribución de utilidades en acciones. Entonces, cuando hacemos esa capitalización de utilidades, viene un impacto fiscal quizás positivo para las sociedades que cotizan en bolsa. Aquí ya nos incorporamos un poco más en el tema tributario, porque el artículo 36-3 del Estatuto Tributario nos dice que va a tener un tratamiento como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Este artículo nos habla sobre las capitalizaciones no gravadas para los socios accionistas. En este caso, en la segunda parte de este artículo, nos está indicando que en el caso de las sociedades cuyas acciones se cotizan en bolsa,
Tampoco constituirá renta ni ganancia ocasional la distribución en acciones o la capitalización de las utilidades que excedan de la parte que no constituye renta ni ganancia ocasional, de conformidad con los artículos 48 y 49. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando la sociedad determine distribuir en acciones, capitalizar estas utilidades, no se las va a entregar al accionista en forma de dinero, sino en forma de acciones, bajo el cálculo que establece el artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario. Pues muy seguramente una parte va a ser como grabada y otra parte va a ser como no grabada, pero este artículo está diciendo, si la sociedad cotiza en bolsa, sus acciones cotizan en bolsa, entonces esta distribución va a ser un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional en cabeza del accionista, y hasta acá entendemos que sería el 100% sin tocar otros temas tributarios. Pero viene entonces una serie de interrogantes que se nos formulan en razón a qué tratamiento darle cuando la sociedad no cotiza en bolsa. ¿Qué sucede entonces con las sociedades que no cotizan en bolsa a efectos de dar este tratamiento, cuando esas mismas sociedades que no cotizan en bolsa deciden distribuir en acciones, deciden hacer una capitalización de sus utilidades? Con un segundo interrogante, en el caso de las sociedades que sí cotizan en bolsa, entonces, ¿le deberían dar ese tratamiento 100% como no grabado? O quizás esas sociedades que sí cotizan en bolsa deberían aplicar esas tarifas especiales. Es decir, que el artículo 36-3 del Estatuto Tributario está diciendo, cuando esa sociedad que sí cotiza en bolsa distribuya esas utilidades en acciones, entonces llévelas como no grabadas, pero a pesar de eso debería darse el tratamiento de esas tarifas especiales del artículo 242, 242-1 y 245 del Estatuto Tributario, y aquí hago claridad respecto a esos tres artículos. Cuando hablamos del 242 es cuando se distribuyen las utilidades a personas naturales residentes, sean grabadas o no grabadas. Cuando hablamos del artículo 242-1 de la distribución de utilidades a otras sociedades nacionales, personas jurídicas, o del 245 cuando se distribuyen a personas naturales no residentes o entidades extranjeras. Entonces viene un pronunciamiento de la DIAN al respecto. Hablemos primero de doctrina, luego nos centramos en la jurisprudencia. El primer oficio de la DIAN habla de un oficio 0001171 del 16 de enero del 2019, en el que en el numeral 2.7 específicamente toma una posición y nos da un pronunciamiento y nos dice: este despacho entiende que la distribución de utilidades en acciones o cuotas de interés social son un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Hasta ahí decimos, está acorde al artículo 36-3. Pero nos dice también que aunque a dichas utilidades le es aplicable la tarifa especial de dividendos y participaciones establecida en los artículos 242. ¿Qué entendemos con esto? Que para la DIAN, a pesar de que esa sociedad que sí cotiza en bolsa, al distribuir las utilidades en acciones, se vayan a tratar como no grabadas, deberían someterse a esas tarifas especiales. ¿Okay? Posteriormente a este oficio, entonces nos encontramos con un nuevo pronunciamiento de parte de la DIAN para aclarar el tema respecto a ese oficio que acabamos de hablar, el 01171 del 16 de enero del 2019. ¿Sí? Y respecto a ese primer interrogante sobre las sociedades que no cotizan en bolsa, en este mismo oficio 014-495 del 6 de junio del 2019, prácticamente 6 meses después del primer oficio, entonces la DIAN nos trae en ese oficio, en el numeral tercero, y nos da una claridad al respecto, diciendo que no es posible extender el tratamiento de la segunda oración del artículo 36-3 del Estatuto Tributario a todas las sociedades, ya que es evidente que dicha oración es exclusiva
Escuchemos bien, es exclusiva para las sociedades listadas en bolsa. Si fuera aplicable para todas, el legislador no hubiera hecho una distinción tan clara entre otros tipos de sociedades. ¿Qué podemos concluir acá? La conclusión a la que llegamos respecto a ese primer interrogante que nos formulamos, que nos planteamos, entonces entenderíamos que las sociedades que no cotizan en bolsa no tendrían ese tratamiento especial como no gravados por considerarse exclusivo para las sociedades que sí cotizan en bolsa. Significa que sí deberían someterse directamente a esas tarifas del artículo 242, 242 raya 1 y 245. Luego, entonces, la DIAN, dentro de ese mismo oficio 014495, ratifica el pronunciamiento del oficio anterior. ¿En qué sentido? Dándole el mismo entendimiento, dándole la misma claridad respecto a esas sociedades que sí cotizan en bolsa y que distribuyeron utilidades en acciones, entendiéndolas como no gravadas, pero sometidas a esas tarifas especiales. Y dice, este despacho aclara que la distribución de utilidades en acciones o cuotas de interés social reconocidas como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, dice, les es aplicable la tarifa especial de dividendos y participaciones establecidas en esos artículos. Significa que aquí está ratificando lo dicho en ese numeral 2.7 del oficio 0001171 del 16 de enero del 2019. ¿Qué concluimos también entonces acá? Que la distribución de utilidades en acciones, a pesar de la aplicación del artículo 36 raya 3, que es la norma que nos está diciendo cuál es el tratamiento, la DIAN está diciendo también deben someterse a la retención en la fuente en cabeza de los accionistas como establecen esas tarifas especiales indicadas en esos artículos. Viene un tercer tema y es una sentencia del Consejo de Estado número 25031 de julio 14 del 2022 respecto a esa capitalización de utilidades para esas sociedades que sí cotizan en bolsa. ¿Y por qué una sentencia? Porque resulta que la asociación bancaria y las entidades financieras, como Asobancaria, demandaron ese pronunciamiento de la DIAN respecto al tratamiento de la distribución de utilidades en acciones. Y en ese tema, lo que solicitaron en ese entonces, cuando presentaron la demanda, lo que solicitaron fue que se declarara la nulidad de esos numerales del numeral 2.7 de ese oficio 01171 y los numerales 10 al 12 del oficio 014495 del 6 de junio del 2019. Eso fue lo que solicitaron, ¿sí? Entonces aquí encontramos que el Consejo de Estado, después de la investigación, falló en contra de esos oficios proferidos por la DIAN, declarando nulos los numerales demandados por considerar que la DIAN desconoce el alcance del artículo 36 raya 3 del Estatuto Tributario. Además considera que el legislador en su momento pretendió fortalecer el patrimonio de las empresas incentivando la capitalización de las utilidades. Dicho de otra manera, en su momento el legislador al incorporar este artículo 36 raya 3 del Estatuto Tributario exclusivamente para las sociedades que sí cotizan en bolsa, quiso darle un incentivo a esas empresas que no distribuyeran las utilidades en dinero sino en acciones para blindar y fortalecer a las empresas. Entonces, conclusión definitiva, que la distribución de utilidades en acciones de parte de las sociedades que cotizan en bolsa son no gravados 100% sin someterse a las tarifas especiales. Es lo que hemos entendido de acuerdo pues a todos estos documentos que hemos mostrado, tanto en los dos oficios de parte de la Administración Tributaria como la sentencia del Consejo de Estado 25031 del 14 de julio del 2022. Estamos hablando de una sentencia prácticamente hace 3 meses del momento en que estamos grabando este video acerca de la capitalización de utilidades.
Una segunda conclusión que ya la planteamos en una lámina anterior en relación a las sociedades que no cotizan en bolsa, pues no tienen este beneficio. Muchas personas han entendido que la capitalización de utilidades, por capitalizarla, entonces el gobierno o el Estado le está diciendo tranquilo, llévelas como un ingreso no grabado, lo cual no es así. La distribución de utilidades, sea en dinero o sea en acciones, van a tener el mismo tratamiento para las sociedades que no cotizan en bolsa. Diferente tratamiento entendemos nosotros que para las sociedades que sí cotizan en bolsa, esas distribución de utilidades en acciones, por tener ese tratamiento especial, ese tratamiento exclusivo en el artículo 36-3 del Estatuto Tributario, no se deberían entonces someter a las tarifas especiales del artículo 242-1, ni el 241 ni el 245. Con esto damos por finalizada esta presentación, esta explicación acerca de la capitalización de utilidades, de la distribución de utilidades en acciones, para tratar de dar una mayor claridad, un mayor acercamiento acerca del manejo y tratamiento de este tema. Un feliz día.